Buenos días a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero mostrarles esta hermosa suculenta que es una Echeveria imbricata. Esta es un híbrido de una Echeveria secunda y una Echeveria metálica. Esta planta es resistente al frío, pero dadas las circunstancias creo, y yo no he, aquí donde yo vivo no hace bastante frío, pero creo que soporta hasta los -6 grados, pero no sé si es más o menos. También es llamada Blue Rose o rosa azul. Aquí hay una situación con respecto a esta suculenta porque eh, si queremos acentuar los bordes de color rosa, están aquí, podemos utilizar un procedimiento que se llama estresar la planta, y consiste en que, digamos, si el riego es cada 10 días, lo que vamos a hacer es de que vamos a regar cada 15 o cada 20. Entonces lo que pasa con la planta es de que se va a estresar, le va a dar sed, entonces todos estos bordes se van a poner de color rosa, se van a acentuar más. Realmente no me siento atraída por este procedimiento porque la planta va a sufrir. Sin embargo, por lo menos hacerla una vez para ver qué tanto se acentúa el color, y no hacerlo frecuente o no volverlo a hacer nunca. Pero lo menciono por si ustedes tienen interés de hacer el procedimiento. Yo realmente no lo he hecho y no sé si me vaya a animar a hacerlo realmente. Esta planta, con respecto a la iluminación, necesita mucha, pero digamos que entre 12, sería mediodía, a 3 de la tarde tendríamos que ponerla en semisombra porque es cuando hace mucho calor. Ahora, el problema aquí es que, digamos, si esta planta la conseguimos en un vivero, entonces realmente no sabemos cuáles son los cuidados que tuvo. Entonces puede ser que no solo le afecte este rango de calor de 12 a 3, sino que también le afecte los rangos de sol de la mañana, o tal vez de 11 a 12. Entonces todo eso va a depender mucho de estas cosas que les menciono con respecto a un vivero. Entonces lo que tenemos que hacer es experimentar con la planta. Si la queremos tener en un lugar donde hace mucho sol, entonces la colocamos y supervisamos cuál es el comportamiento que ella tiene con respecto a las hojas. Si se queman, si se ponen amarillas, en fin, eso tendríamos que verlo. Yo la tengo, realmente recibe el sol todo el día, pero no es tan así sol directo. Pero siempre ando supervisando de que no le afecte el calor. Y como aquí donde vivo no hace mucho frío, entonces tampoco sufro de ese tipo de problema. Entonces, en el caso del riego, tiene que ser una vez por semana. Yo lo hago, digamos, ahorita estamos en invierno aquí donde yo vivo, pero el problema aquí es de que aún en invierno está haciendo mucho calor. Entonces, riego una semana, a veces cada 10 días. Pero eso va a depender en la región donde vivamos. La altura que tiene ella es, digamos, crece entre 15 a 25 centímetros de alto y entre 30 y 60 de ancho. Ahora, aquí va a depender también de la maceta donde esté, porque yo la tengo en esta, y si ven el tamaño es demasiado grande. Entonces creo que va a llegar un momento en que los retoños la van a forzar a que crezca, entonces tendré que hacer un trasplante. Pero
Todavía no he llegado a esa parte, entonces, pero es de considerarlo desde antes. Si se dan cuenta, esta tiene una vara floral. Entonces, con respecto a esto, el sustrato tiene que ser poroso, porque ese es el problema con respecto a no aguanta el encharcamiento. Sin embargo, el sustrato tiene que tener muchos nutrientes con respecto a la temporada de floración, porque aquí es donde necesita mucho, como acabo de decir, muchos nutrientes. Entonces, digamos, si vemos que la planta se está como debilitando, es porque la vara floral está quitando mucha energía. Entonces lo que vamos a hacer, o lo que tendríamos que hacer, es cortar la vara floral. Pero en este caso la planta se ve muy bien. Entonces no hay necesidad de hacer eso. Creo que he visto otras suculentas que sacan dos varas. Esta por lo menos, o por el momento, solo ha dado una. Entonces, no sé si más adelante vaya a darme otra vara, pero por el momento está muy bien. Entonces, como dije, tenemos que experimentar con la planta. Entonces tenemos que darnos cuenta qué tanto tolera tanto de frío como de calor, porque eso nos llevaría a una gran cantidad de opciones, porque podemos colocarla en cualquier lado. Y si queremos colocarla en un lugar donde hace mucho calor, entonces tendríamos que hacerlo gradual. Y como dije anteriormente, si es cuestión de un vivero, entonces ahí tenemos que ver. Porque si en el vivero estaba sol directo o no, eso es lo que nos va a ayudar para ver cómo podemos trabajarla, ya teniéndola en nuestra casa. Con respecto a las plagas, esta planta es bastante resistente y no es atacada muy frecuentemente por plagas. El mayor problema que tiene es el riego excesivo, porque entonces ahí corremos el riesgo de que nos dé hongos en las raíces. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si hay demasiado riego, poco riego, mucha luz, poca luz, todo eso tenemos que darnos cuenta para que podamos entender qué es lo que necesita la planta. La floración surge en verano. Entonces tengamos en consideración eso. Y por lo demás, pues es espectacular, hermosa. Ya para finalizar, le doy un agradecimiento muy grande a doña Telmita, porque ella fue la que nos regaló a mi esposa y a mí este ejemplar. Yo tengo de otras de la misma, pero esta me la regaló un compañero de trabajo, pero en particular esta es de doña Telmita. Entonces, doña Telmita, muchas gracias y que Dios la bendiga. Y no se preocupe, que esta plantita está en buenas manos. Entonces, eso sería todo. Que Dios Todopoderoso me los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego.